Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra. Hay una palabra que Dios estuvo poniendo en mi corazón y a lo largo de toda esta semana y ha sido lindo, ha sido una linda experiencia con Dios. Porque cada conversación, cada situación es como que fue enriqueciendo, ¿no? Todas las cosas. Y vamos a orar, vamos a decirle a Dios, Dios mío, gracias te damos porque podemos juntarnos en esta tarde, en este lugar. Gracias, Señor, porque tú tienes palabras de vida y yo te ruego que esas palabras de vida lleguen a nuestro corazón y sean semilla que crece y se desarrolla en tierra fértil, Padre del cielo. Disponemos nuestro corazón como tierra fértil para recibir tu palabra. Y Padre, ayúdame para poder compartirla en el mismo espíritu que tú me la pudiste dar. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos en tu gracia, Rey. Amén y amén. Dios nos viene hablando de andar en el bien. Y que andar en el bien es mucho mejor que solamente buscar la bendición. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? La bendición es algo puntual, pero si yo me muevo en el territorio del bien, generando el espacio del bien, entonces justamente lo que voy a cosechar es el bien, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Estuve viendo en esta semana un documental que me resultó muy interesante. Y allí en ese documental, el que él presentaba, estaba hablando sobre las distintas religiones y qué entienden las distintas religiones, las principales religiones del mundo, qué entienden como cómo hacer el bien, en qué consiste hacer el bien. Entonces él decía, por ejemplo, y mostraba así con testimonios, etcétera, etcétera, que en el judaísmo, si uno quiere hacer el bien y estar en el territorio del bien de Dios, tiene que guardar los 10 mandamientos, ¿no? Y entonces había que guardar por lo menos esas 10 reglas que Dios había entregado al pueblo. En el Islam, hacer el bien se basaba en hacer la shahada, ¿no? En donde es una declaración que se tiene que hacer a conciencia y que es uno de los pilares del Islam. Y que cuando uno hace esa declaración, está empezando a caminar en el camino del bien. En el chamanismo, hacer el bien es hacer lo que el chamán dice. Yo tengo que escuchar al chamán y si él se comunica con los espíritus y los espíritus le dicen, bueno, que ahora para que haya cosecha tiene que venir una lluvia y para que venga la lluvia hay que hacer esto o aquello, entonces se hace o deja de hacerse determinada cosa para que el bien venga a la vida de la tribu, del lugar, ¿no? Y después encontré otra corriente, ¿no? Religiosa, que era el jainismo. Y en el jainismo, que está mucho más extendido de lo que nosotros pensamos, no es solamente en Oriente, sino que lo tenemos muy metido de pronto en Occidente, y es la no violencia. Hacer el bien es moverse en la no violencia. Mahatma Gandhi se movió y predicaba, ¿no? La no violencia. Y Martin Luther King también fue otro de los que promovió el tema de que la no violencia llevaba el bien dentro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el bien? ¿Y cómo yo puedo hacer para caminar en el territorio del bien? Un día vino un adolescente, como hace 10 o 15 años atrás, vino un adolescente a la iglesia y cuando llegó, le gustó y estaba interesada por todo lo que estábamos viviendo ahí. Y entonces dijo, pero antes de involucrarme mucho, ¿cuáles son las reglas que hay que cumplir aquí?
Porque generalmente pensamos, bueno, tendré que hacer determinadas reglas. Todos queremos vivir bien. Y todos queremos movernos en el territorio del bien y en el territorio de la justicia. Y aunque no nos gustan las reglas, más tarde o más temprano terminamos cayendo en las reglas. Especialmente en aquellos momentos en los cuales nos sentimos agraviados, ¿no? No es justo que me trate así mi jefe. Buscamos reglas. No nos gustan las reglas, pero a veces las reglas nos quieren hacer creer o sentir que nos van a cuidar o nos van a mantener en el territorio del bien. No nos gustan las reglas, pero más de una vez, como dije, cuando nos sentimos agraviados, decimos, pero las reglas del juego no son así. Un día vino una hermana a la iglesia hace muchos años atrás y esta hermana me decía, me encanta esta iglesia porque no hay legalismo, porque no hay reglas. Me gusta la iglesia porque no hay legalismo, no hay reglas. Bueno, allí me hizo el comentario, bien. Pasaron 3 o 4 meses y a los 4 meses más o menos yo la empiezo a ver que estaba desanimada, cabizbaja, ¿no? No tenía fuerza, no tenía ganas, no le ponía ánimo a la cosa. Y entonces un día me acerco a ella y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y aquí estoy y estoy mal. Porque no entiendo por qué. Si yo vengo a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo leo la Biblia, yo oro, yo cumplo las reglas, ¿por qué Dios no las cumple conmigo y me bendice? Y yo dije, pero ¿cómo? ¿No eras tú la que me decía que le gustaba la iglesia porque no había reglas? Y resulta que ahora las reglas se las estás poniendo a Dios. Y le estás diciendo, yo cumplo las reglas, pero aquí no pasa nada. No nos gustan, pero más de una vez apelamos a ella. Cualquiera puede obedecer reglas, cualquiera. Especialmente si ponemos un letrero aquí, prohibido pisar el césped, esas reglas son fáciles de cumplir. El problema es que si el bien estaría en las reglas, el problema lo tenemos cuando esas reglas involucran nuestro corazón. Si leo, no toque pintura fresca, más de uno se va a sentir tentado a tocar, pero bueno, vamos a cumplir las reglas, no me quiero manchar. Pero cuando la Biblia o cuando de pronto me encuentro con una regla en donde yo tengo que disponer mi corazón, perdona, por ejemplo, una regla. Ya es un poco más difícil. Muchas veces el ser humano se movió en este sentido y lo podemos ver claramente en el pueblo de Israel. Israel llegó al monte Sinaí, Dios lo trajo al monte Sinaí para traerlo a sí mismo. Lo hemos leído muchas veces ese texto. Yo te traje a mí. Pero Israel no quiso tener relación con Dios. Y entonces Israel le dijo a Moisés, mira, vamos a hacerlo así. Que Dios hable contigo y tú nos dices a nosotros lo que tenemos que hacer. Un poco como muchas veces puede ocurrir hoy en día. Que Dios hable con el pastor y el pastor nos dice cada domingo qué es lo que tenemos que hacer o qué cosas hay que tener en cuenta durante la semana y nosotros durante la semana vamos haciéndolo. Pero cuando Moisés fue a Dios y le dijo, mira que el pueblo quiere esto, Dios le dijo, ojalá tuvieran tal corazón. Ojalá tuvieran un corazón para poder obedecer las cosas que yo le digo, porque entonces les iría bien en la vida. Pero no tienen tal corazón.
no le sale. Muchas veces puedo saber lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer en mi casa, sé lo que tengo que hacer con mis hijos, sé cómo tengo que actuar frente a este problema, pero a veces el corazón no se entera. ¿No les pasó? A mí me pasó un montón de veces. Que de pronto el Señor me dijo, cállate, no digas nada, no te metas no digas nada, no hables sobre el tema, confía en mí. Y yo, pero es que tengo que decírselo porque es mi hija y la conozco y yo sé lo que necesita. Entonces, y de pronto metí la pata. En la Biblia podemos ver que la vida cristiana, si miramos detenidamente, no consiste, la vida cristiana, porque allí hay muchas cosas, enseñanza de todo tipo, pero la vida cristiana, la vida que Dios quiere que yo viva, no consiste en reglas de permitido y prohibido. Nada que ver. Acompáñenme, vamos a ir muy rápido con distintos textos. Miren en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo. Es decir, cuando yo digo, ay, no hay que hacer esto, hay que moverse así, hay que hacer lo otro. Sí, parece que sirven para algo, pero, dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, contra lo que realmente me apetece hacer. No me sirve sujetarme a reglamentos, a leyes. Por el otro lado, vamos a ver un ejemplo de la vida cotidiana. En Lucas capítulo 7, encontramos que Jesús plantea una situación y uno se queda como a cuadros con lo que dice, porque mire, en el versículo 31 dice, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no llorasteis. Y presten atención a esto, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Este es muy raro. Este no guarda las reglas de todo el mundo. Entonces, este es muy raro y de tan raro tiene demonio. Pero después, por otro lado, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Este cumple las reglas, pero no tanto. ¿Por qué? Porque no cumple esto, no cumple lo otro. Se la pasa comiendo y bebiendo con la gente. Y gente que no es como nosotros, los religiosos, los santos, que guardamos las leyes y las reglas. ¿Cuántas veces habremos entrado en esta situación? Y porque yo miro las reglas y como esta situación no se ajusta a las reglas, me sacan de mi zona de confort, me confunden, me bloquean. Y aquí me dice en el versículo 35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos, los hijos de la sabiduría. Es decir, en otras palabras, la gente, si se guiaba por las reglas,
desechaba a Juan y desechaba a Jesús. Pero aquellos que verdaderamente se movían con la sabiduría de Dios podían discernir quién era Juan, quién era Jesús y cuál era el camino que ellos estaban enseñando. ¿Lo vemos? ¿Lo entendemos? Entonces aquí se está introduciendo un elemento que no tiene nada que ver con reglas. La vida cristiana no implica obedecer reglas. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, tengo que amar a mi enemigo, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, no tengo que hacer lo de más allá. No tiene nada que ver. Aquí empieza a introducir Jesús otro concepto que tiene que ver con la sabiduría. El bien se desarrolla lejos de mero conocimiento. Si yo quiero andar en el bien, no me basta conocer qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. A veces la predicación del evangelio, cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, queremos enseñarle a la gente, ahora hay que hacer esto, conoce esto, pero la vida, el bien en el día a día, no basta con que yo sepa cosas. Me puedo quedar muy corta y puedo saber un montón de cosas, pero no vivirlas. Entonces, ¿de qué sirve saber? No sirve de nada, el conocimiento en sí. La vida tampoco pasa por obedecer reglas. Yo durante mucho tiempo fui religiosa y venía a la iglesia evangélica y era muy religiosa porque obedecía todas las reglas, pero mi corazón estaba vacío, estaba triste, estaba agobiado. O sea que el bien y la vida no tienen nada que ver ni con conocimiento ni con reglas, ni tampoco con moverme en el sentido de justicia. Yo vengo para hacer justicia y moverme con la justicia. No es justo que suceda esto en mi casa y como yo soy un hijo de Dios, yo ahora vengo a traer justicia y a poner los puntos sobre las íes a mi marido, a mis hijos, a mis vecinos y a toda la comunidad. Muchas veces nos movemos así. Yo voy a poner los puntos sobre las íes. Y dejamos un tendal de muertos ahí después que pasamos. El bien, la vida, a veces no pasa por dar un golpe en la mesa. Pero como vamos a ver a continuación, la sabiduría va mucho más allá. ¿Y qué es la sabiduría? Hoy hablando con Carolina me gustó mucho, me comentaba que un día escuchó que alguien dio una definición de sabiduría y decía, la sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y actuar en consonancia con ello. Me encantó esa definición. Ver las cosas como Dios las ve. ¿Cómo está viendo Dios mi vida, mi familia, mi presente, mi futuro, mi trabajo? ¿Cómo está viendo Dios? Y de acuerdo a lo que Dios ve, cómo Él actuaría en esas situaciones. Y cuando yo las veo como Él las ve, entonces no solamente tengo conocimiento, sino tengo sabiduría de Dios. Conocimiento aplicado a la vida cotidiana, a mi día a día. Y eso es mucho más que tener conocimiento. No sé si ustedes se enteraron de ese caso de un médico que operó, tenía que extirpar un riñón. Y entonces se preparó bien antes de la operación y fue a la operación y
Hizo toda la operación con perfección, perfecto. Terminó la operación y dijo, ¡guau! Hice una cirugía de libro, perfecta. Días después el paciente estaba muriéndose. ¿Por qué? Porque había extirpado el riñón sano. O sea que le había dejado al hombre con el riñón enfermo. Y encima el único riñón sano se lo quitó. Aplicó conocimiento, pero no para la vida. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? A veces nosotros, voy a averiguar, voy a hacer esto, voy a conocer, me voy a enterar bien de esta situación y metemos la cuchara. Y hablamos y decimos de acuerdo al conocimiento que tenemos, pero resulta que no siempre es sabio hablar o es sabio callar. Si miramos en la Biblia, Dios siempre habló de sabiduría, no de reglas. Santiago 1:5, ¿qué dice? El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él tiene abundantemente y sin reproche le va a ser dada. Por eso yo necesito, si yo quiero caminar en el bien, yo necesito la sabiduría de Dios. Y la sabiduría va a venir a mi vida si yo me relaciono con Él. Si yo hablo con Él, si yo camino con Él en mi día a día. Hace un tiempo atrás Dios me habló me pegó muchísimo ese texto, separados de mí nada podéis hacer. Yo esta mañana le decía a los hermanos, ¿cuántas veces yo vi determinadas situaciones en alguna de mis hijas? Y entonces mirando la situación decía, bueno, yo soy su madre. Tengo 30 años de experiencia de madre. Así que yo la conozco bien, yo en este momento voy a aprovechar y voy a hacer esto, y voy a hablar con mi hija porque yo sé, soy su madre. Y después dije, ¿por qué hablé? Porque no era el momento, no era la ocasión, no era la forma. Porque yo fui en mi sabiduría de madre. Y Dios me decía, separada de mí, nada. Ni siquiera aquello que dominas bien. Ni siquiera tu capacidad de mamá. Nada puedes hacer. Tú necesitas mi sabiduría en todas las áreas. Vamos rápido, Mateo, capítulo 7. Jesús está hablando sobre el Sermón del Monte y viene enseñando el Sermón del Monte y viene hablando sobre la vida, sobre actitudes, sobre decisiones que hay que tomar. Y al terminar todo el Sermón del Monte, que es un compendio de sabiduría espectacular, Jesús le dice a los discípulos en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús está enseñando todas estas palabras de sabiduría
pero nos está enfrentando a la vida misma. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero todo aquel que se enoja con su hermano y le dice necio, tonto, está flipado, quítate de en medio, sal de ahí, es como que lo estuviera matando. Nos están confrontando con la vida misma. Me gustó esta semana, hablando sobre este texto, la aplicación esta de devocionales Glorify hablaba sobre este texto y él ahí decía, copié algunas frases, la vida no consiste en evitar las tormentas. La casa van a venir tormentas y van a soplar vientos contra nuestra casa. Eso es imposible. Es imposible pensar que no vamos a tener problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Va a haber problemas, va a haber situaciones, va a haber necesidades. Pero la vida no consiste en evitar las tormentas, sino que consiste en construir cimientos lo bastante seguros como para que esas tormentas no me arrasen. Y me pareció fantástico. Es lo que dijo Jesús. Construye, oye mis palabras cada día. Cada día, oye, cada día lo que tengo para decirte y hazlo. Y vas a construir un cimiento sólido y vas a cavar y vas a estar ahondando en la relación conmigo, pero en tu vida personal. Eso es lo que me dice. La vida no consta de que yo venga a la iglesia y sea el más puntual en escuchar todos los sermones y tomar nota. La vida consiste en hacer cimientos sólidos. El que oye mis palabras y las hace, esa es una persona sabia y prudente. Y Dios a través de la Biblia y a través del Espíritu Santo ha mostrado una y otra vez que Él es un Dios muy accesible a todo aquel que quiere ser sabio. Yo no tengo que hacer peregrinación, no tengo que subir a una montaña, hacer un sacrificio para que Dios me diga cómo ve las cosas en mi día a día. Él me quiere mostrar, Él me quiere guiar. Hace poco hablaba con alguien y esa persona me decía, me siento frustrada. Porque Dios me dijo que no hablara y no sacara este tema. Quería salir a dar un paseo con mi marido y Dios me dijo, no toques ese tema. Y yo no aguanté y en un momento, aprovechando que estábamos los dos solos, se lo dije. Al final pasamos todo el rato hablando de ese tema en vez de disfrutar el tiempo juntos. Y estoy frustrada por eso. Dios quiere darme todas los tips que yo necesite en mi día a día. En el trabajo, en el estudio, en mi casa, en todas las cosas. Me quiere enseñar, prepararme para lo que va a venir. He contado muchísimas veces este testimonio, pero es tan oportuno. Yo me acuerdo, teníamos un retiro de mujeres y Carolina tenía un examen y en el examen, hoy lo conté más o menos, el testimonio, ahora me lo refrescó Carolina esta mañana. Tenía para el lunes un examen de 20 temas. Y de esos 20 temas que tenía que examinarse, 3 o 4 temas eran sobre leyes. Había que aprenderse de memoria determinadas leyes. Y entonces le pedimos, vente al retiro y toca para poder ayudarnos en el tiempo de la alabanza. Pero eso significaba que ese fin de semana no iba a tener tiempo para estudiar. Entonces resulta que el sábado a la tarde
se echa una siesta y cuando se echa la siesta sueña que está en el examen y que en el examen le estaban tomando el tema 5 y el tema 8, nada más. Y entonces se levanta y sintió que eso era lo que iban a tomar en el examen. Entonces el domingo se levantó a las 5 de la mañana, porque era el único horario antes de que empezaran todas las actividades, porque a la tarde teníamos el culto y tenía que tocar. Entonces no iba a tener tiempo. Se levantó a las 5 de la mañana a preparar el examen y preparó el tema 5 y el tema 8. Y no los preparó del todo perfecto porque dijo, a ver si me equivoco, le voy a dar un repaso a todos los otros 18 temas que me quedaron ahí. Al día siguiente, al día lunes, va al examen y le tomaron el tema 5 y el tema 8, nada más. Y ella decía, ¿por qué fui cabezota? Se sacó un 8. Pero no se sacó el excelente y el 10 porque perdió el tiempo estudiando aquellas otras cosas por si acaso me equivoqué o Dios no me lo dijo. Y Dios lo que quiere es que nos caminemos con Él en todas las cosas. En todas las cosas. Y Él, desde su perspectiva, Él nos quiere ir diciendo, ahora haz esto. Muévete así, muévete asá. Me doy prisa. Quiero poner 2 ejemplos. Y con esto termino. 2 ejemplos de la Biblia. El primero, el ejemplo de José. Miren, ustedes conocen la historia de José. Dios le habla del porvenir. Dios le habla de lo que va a venir. Y le muestra el final de la película y lo vea y se ve él a sí mismo en 2 sueños en donde está en la cresta de la ola. Aquí estoy, arriba del todo, aún mi familia está postrándose delante de mí. Pero José vio la película, vio el adelanto y dijo, oh, no hay nadie como yo. Soy el preferido de mi papá y Dios también me tiene como es preferido. Así que se la creyó. Yo soy el mejor. ¿Y qué pasó? Los hermanos lo terminan vendiendo. Ahora, ¿eso no estaba en el plan de Dios? Sí, Dios sabía que iba a ocurrir. Pero fíjense lo que dice el Salmo 105. Dice, envió un varón delante de ellos, delante del pueblo de Israel, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Dios lo envió delante de sus hermanos para bendecir a toda su familia, pero Dios lo trató. Y lo sacó del territorio del mal. ¿Por qué? Porque Dios sabía, Dios lo iba a llevar allí arriba, a la cresta de la ola. Pero con el corazón que él tenía, yo puedo, yo soy aquí el capaz, no iba a poder bendecir. Iba a machacar. Pero Dios trabaja con José. Y hay una cosa interesante cuando vemos la historia de José, hay una frase que se repite constantemente. Y fue vendido como esclavo a la casa de Potifar, pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Pero, ¿cómo puede ser que Dios estaba con José y José no hacía nada? No. Si yo miro en la Biblia, en el Salmo 145, me dice claramente que Dios está cercano ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que le invocan. A todos los que le claman a Él de corazón.
Dios está cerca de cada uno de nosotros, pero más especialmente cerca de aquel que le invoca, que clama a Él. ¿Cuántos años tendría José en esa época? Él estaba lejos de su familia. Es decir, que no tenía una comunidad que lo arropara. Vamos, muchachos, yo estoy contigo. ¿Cuántos tendría José en esa época? 17, 18. Santi, ¿cuántos años tienes tú? 18. Vamos aquí, mira qué fácil que lo tenemos. Alguien como Santi, de la noche a la mañana es vendido como esclavo. Es llevado a tierra que no conoce, a un idioma que no conoce, lejos de su familia. Entra a un lugar desconocido donde lo tratan mal y es vendido como esclavo. Yo me lo imagino a José, que si hasta ese momento se creía que él era la Coca-Cola, de la última Coca-Cola del desierto, en ese momento dijo: Dios mío, ayúdame. Señor, que el amo que me compre no sea malo conmigo. Guíame. ¿A quién tenía José para ayudarlo? Cuando estuviera desanimado, ¿tenía una comunidad como esta? No había nada. Él estaba solo. Sin embargo, clamó a Dios, buscó a Dios, se aferró a Dios. Y dice que Dios estuvo con él enseñándole y ayudándole, y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tremendo. ¿Dónde aprendió él a manejar las cosas en la cárcel? ¿Dónde tomó el curso de administrador de cárceles? Sin embargo, la Biblia me dice que el carcelero no tenía que ocuparse de nada, porque todo lo hacía José, porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque él estaba con Dios. Él estaba echando mano de Dios. Era un jovencito. Me encanta porque podemos visualizar. Era joven. No tenía dónde que apoyarse, pero se apoyó en Dios. Y Dios le dio la sabiduría que necesitaba en cada momento, en cada situación. Y no solamente para hacer las cosas bien, sino también para que su corazón fuera transformado. Y Dios lo fue trabajando y lo fue santificando. Lo leímos recién. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Dios trató con él. Dios trató con él, lo fue santificando, lo purificó. ¿Para qué? Para ser de bendición. Él no se movió cuando llegó el momento clave, cuando sus hermanos se vinieron ante él. Él no se movió en el sentido de justicia. Ajá, ¿ustedes me vendieron? Ahora van a ver. No. Él tenía su corazón transformado. Y saben, iglesia, Dios está queriendo derramar grandes bendiciones y para que seamos grandes administradores de bendiciones de Dios, no solamente para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestras vidas, para nuestra ciudad. Pero ¿en qué manos las va a poner? Cuando nosotros llegamos aquí a Granada, yo me acuerdo, era el año 95. Y nos fuimos a orar a un lugar alto por toda la ciudad y después tuvimos el culto. Y en el culto de la tarde, Dios nos trajo una palabra de profecía y en esa palabra: tengo corazones rotos en esta ciudad. Tengo corazones desgarrados. ¿En qué manos voy a poner esos corazones? Si nosotros venimos enseñándole reglas, los vamos a machacar.
Pero si nosotros nos movemos con la sabiduría de Dios, aún en nuestros asuntos personales, cuando llegue la necesidad, cuando llegue una persona sufriendo con su hijo o con su marido o con la economía, nosotros vamos a venir no con lo que nosotros conocemos, no con nuestras reglas, no con nuestra religión, vamos a venir con la sabiduría de Dios para esa situación, para esa persona, para esa circunstancia. Eso es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Nos quiere enseñar a caminar en el bien a través de su sabiduría. Y en su sabiduría nos quiere santificar. Esta semana, Dani me dijo una frase que me gustó mucho, porque es necesaria esa santificación. Si yo quiero caminar en el camino del bien, yo necesito la santidad. Pero la santidad, él decía, no es la imposición de un Dios que la tiene fácil porque yo soy santo, entonces todos tienen que ser santos como yo. Sino que la santidad es el resultado que nos ubica en el camino del bien. ¿Y qué nos va a ubicar en el camino del bien? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. ¿Cómo tengo que actuar hoy con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con mi jefe, con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo tengo que actuar hoy? Cuando hay conflictos en el hogar, muchas palabras, muchas acciones, muchas actitudes no son justas. No es justo que yo tenga que cargar con esto, con aquello, con lo de más allá. Pero yo no estoy llamado a moverme en mi justicia. Dios me está llamando a moverme en su sabiduría. En su sabiduría, esa sabiduría que va a traer vida a mi negocio, vida a mi trabajo, vida a mi estudio. Dios me va a trabajar en este área, en este tiempo, aún en cuanto a los jóvenes. En este tiempo de estudios de la secundaria, de prepararse, Dios quiere ya ir encaminándome a nivel personal para que cuando vengan mayores desafíos, yo esté bien plantado en la sabiduría de Dios, en una relación corazón a corazón con Él. Por eso, iglesia, Dios quiere tratarnos en este tiempo como trató a José, para vida, para bendición, para traer vida a cada lugar. Pero me apuro, vamos a ver la vida de Jesús. Cuando Juan escribiendo a la iglesia, dice al final del versículo 17, dice, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Jesús es. Y Él es nuestro modelo. Como Dios trató con Jesús, así Dios va a tratar con nosotros. Y todo comenzó en la vida de Jesús cuando en un momento allí en la eternidad, está reflejado en Hebreos 10:7, en un momento allí en la eternidad, Jesús le dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo, acomodaste todas las cosas para traerme a este mundo. Y ¿sabes lo que te digo, Padre? He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, no lo que yo quiero. Vengo para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Todo empieza con ponerse, ¿cómo puedo caminar en la sabiduría de Dios? El primer paso, no mi voluntad, Dios, sino lo tuyo. No quiero moverme con mis palabras, sino con tus palabras. Si ustedes miran el Evangelio de Juan, a lo largo de todo el Evangelio, Jesús está diciendo constantemente, las palabras que yo hablo no son mías. Yo hablo lo que oigo del Padre. Las cosas que yo hago no las hago yo, el Padre las hace a través de mí. Entonces,
todo empieza, si yo quiero moverme en el bien de Dios, en la sabiduría de Dios, todo empieza en esta primera oración. He aquí que vengo, Dios. Vengo a mi lugar de trabajo, vengo a mi familia en este día para hacer tu voluntad, oh Dios. No lo que yo quiera. Quiero lo que tú, quiero ver las cosas como tú las ves. Y cuando yo me muevo poniendo mi vida en sus manos, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios me va a dar todo lo que necesito para que eso se haga realidad. Dios me va a capacitar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? En tu trabajo, en tu futuro, en tu familia. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A dónde? ¿O simplemente estamos viviendo para comer, trabajar y pagar y dormir? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para estas cosas? ¿O Dios tiene un plan y un propósito con nuestra vida? Si yo me meto en el plan, Dios, tú me diste vida, tú me trajiste a este mundo, yo hoy, no mañana, no de aquí a 5 años, no hoy. Me levanto hoy de mi cama y digo, Dios mío, yo vengo a hacer tu voluntad. ¿Y sabe qué va a pasar? No va a pasar como le pasó a Jesús. Cuando Jesús entra en el mundo, empieza su ministerio, se levanta en Nazaret y le dan el libro en ese día en la sinagoga. Y dice, empieza a leer, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y me ha ungido, me ha capacitado. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón nos cruzamos todos los días? Y Dios, cuando yo me pongo en las manos de Dios para moverme en la sabiduría de Dios, Dios me va a dar palabras para saber hablarle al que está quebrantado de corazón. Para sanarlo, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Dios lo capacitó. Y Dios nos quiere capacitar a todos y cada uno de nosotros, no solamente al pastor, a todos y cada uno para traer la salvación y la vida. Pero yo necesito esa sabiduría de Dios. Por eso podemos leer lo que Pedro dijo allí en la casa de Cornelio, en el capítulo 10, versículo 38, que Jesús estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¡Wow! ¿Podemos vernos así, iglesia? ¿Te puedes ver a ti mismo así, allí donde estás trabajando, estudiando con tus compañeros en el instituto, en donde sea que te mueves, en la calle? Yo vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Tú me capacitas y ahora, cada día, yo hago bienes. Traigo bienes a mi casa. Traigo bienes cuando yo hablo con mi familia. Traigo bienes cuando me pongo a aconsejar a alguien, a ayudar a alguien, a orar por alguien. Dios quiere hacer esas maravillas. Pero Él también supo lo que venía por delante. Y como moviéndose en la sabiduría de Dios, Dios le adelantó también la película y le mostró que también venía la cruz. Recordemos que Jesús no vino con un microchip. Soy Dios, soy el Hijo de Dios y ahora tengo que ir a morir a la cruz. Y ahora, no. Él se enteró de la voluntad de Dios como nosotros nos enteramos cuando leemos la Biblia y Dios nos habla. Y él supo, esta palabra es para mí. Yo soy ese cordero. Y cuando él supo que lo que se venía por delante, el príncipe de este mundo era el momento cumbre del príncipe de este mundo.
Jesús le dice a los discípulos, no voy a hablar ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a su crucifixión y a su muerte. Y era el mayor tiempo de mayor esplendor, por así decirlo, de todas las armas diabólicas y opresivas que tenía Satanás. Y él lo sabe, que viene ese momento. ¿Pero qué hace? ¿Se tapa hasta la cabeza? Ay, no quiero levantarme. ¿Yo cuántas veces? Sabía que se venía un rollo y ay, me siento mal. Tengo fiebre. Me tapaba hasta la cabeza. No, él afirmó su rostro y dijo, me voy a Jerusalén. Voy allí a lo que tengo que hacer. Y cuando viene Satanás por medio de Pedro a decirle, ay, pobrecito, que no te pasen estas cosas, pobre sufrido, qué mal que lo estás pasando, pobrecito, ten piedad de ti, no te acontezca esto. Jesús tiene la sabiduría para decirle a Pedro, no, Satanás, me estás hablando. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No te voy a seguir el cuento. ¿Cuántas veces le seguimos el cuento a Satanás? Ay, pobrecita de mí, nadie sufre como yo, nadie sufre las cosas que yo estoy pasando, nadie siente lo que... ¿No lo sintió Jesús? Se angustió, estuvo mal, estuvo hecho polvo, mi alma está angustiada hasta la muerte, me quiero morir. En otras palabras. ¿Y qué hizo? Se fue a orar. Se fue a orar. Se fue a buscar. Y ahora présteme mucha atención, estamos terminando. Llegó la gloria. ¿Cómo? Porque resulta que Juan, en el capítulo 13, Jesús empieza a hablar de un montón de cosas y se está refiriendo a su muerte. Se está refiriendo a lo que va a sufrir, a todo lo que se le viene por delante. Y está diciendo, ahora es glorificado el Padre. Miren el 13:21 dice, habiendo dicho esto Jesús se conmovió en espíritu y declaró, de cierto, está ahí con los discípulos en la última Pascua. Dice, de cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Y el versículo 26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No te quedes, venga. Y el versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. Entonces, cuando Judas hubo salido, dijo Jesús, ¿a qué había salido Judas? Había salido a entregarlo. Había salido a empezar todo ese tiempo de oscuridad y de muerte, en que iba a ser traicionado, en que iba a ser crucificado. ¿Y qué dice Jesús? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Cómo? Estamos hablando del momento más oscuro, más trágico en la vida de Jesús, y Jesús está hablando de que la gloria de Dios se va a manifestar. Eso es moverse con la sabiduría de Dios. Porque Jesús no mira el problema en sí, mira lo que va a generar y la gloria que se va a mover a raíz de ese problema. Si usted se fija bien, la glorificación de Jesús está en ser entregado, en morir sin que nadie lo defienda
en sufrir humillaciones y sufrir lo peor de la gente que pasó a su lado en todo momento, en todo ese momento. Pero de toda esa muerte, de todo ese dolor, de todo ese sacrificio, Dios hizo brotar nuestra salvación. ¿Se da cuenta de esto? ¿Cuántas veces hemos mirado los problemas como el pozo en el que me hundo, sin esperanza, sin salida, y aquí se acabó todo y vamos y murámonos todos juntos? Pero Jesús caminaba con el Padre y se movía con la sabiduría del Padre, y Él podía ver las cosas no como adversidades. Él estaba viendo la crucifixión, pero Él estaba viendo también que llevaría a muchos hijos a la gloria. Y ahí está la gloria de Dios, en que justamente en la mayor traición, en la mayor injusticia, Dios estaba mostrando su gloria y su sabiduría, trayendo salvación a todos los seres humanos. ¿Lo entendemos esto? Uy, yo pensé, como dice el pastor, que ahí vamos a saltar y tirar sillas y revolear y decir gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Nos damos cuenta de esto? Satanás estaba creyéndose que estaba machacando a Jesús. Estaba creyéndose que ahora sí, yo tengo el dominio, lo he matado, lo he quitado de en medio. ¿Y a dónde está, muerte, tu aguijón?, diría Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No lograste nada, Satanás. Al contrario, mataste al justo. Y Dios se levantó con poder y lo resucitó. ¿Cuántas veces me encontré en situaciones injustas con personas hasta traidoras, podría decir? Y en esos momentos, en los momentos en que uno está así, tan hecho polvo, tan debilitado, ¿qué hace? Yo me acuerdo que me habían traicionado, especialmente una situación se generó, yo era jovencita, se generó en la iglesia. Una situación, alguien que yo tenía muchísima confianza, fue traidor alevosamente. Y yo me sentí reventada. ¿Y qué hace uno normalmente? No, ahora me voy a defender yo. Y entonces levanta muros y paredes. Y la sabiduría de Dios me dijo, no. Ahora, Liliana, ama. 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 Y si por haber amado tanto te crucifican, cuando mueres por amor, yo te resucito y te llevo a otro nivel. Pero esas cosas yo no las puedo hacer si no me muevo en la sabiduría de Dios y en el bien de Dios. Es tremenda la contradicción. ¿Cómo de la muerte se puede sacar vida? Pero Dios lo hace. Y de ese problema, de esa angustia, hoy les decía, ¿cuántas veces, si yo miro atrás en estos más de 30 años que llevamos en Granada, más de una vez, yo dije, como ese programa antiguo de televisión, si lo sé no vengo. Tantos accidentes, tantas enfermedades de muerte, tantas situaciones económicas difíciles, apretura, de no saber ni qué voy a comer al día siguiente. Así.
tantas situaciones de dolor, pero yo miro para atrás y yo puedo ver que a pesar de todas esas batallas y de todas esas circunstancias, Dios estuvo derramando su gloria. Y Dios me llevó a crecer. Y Dios nos llevó a ensanchar el corazón. Y Dios le transformó la vida a tanta gente. Y tanta bendición se derramó a través también del dolor y del sufrimiento y de la entrega. Considerando todas estas cosas, el apóstol Pablo, y escribiéndole a los romanos, termina diciendo: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, iglesia. Así como lo hizo con Jesús. Dejemos de mirar los problemas, las tormentas que están arreciando contra mi casa. Ahondemos en la sabiduría de Dios. Echemos raíces en la palabra de Dios. Oigamos cada día lo que Dios quiere para cada circunstancia y movámonos, hagámoslo. Una hermana me decía ayer justamente, me decía: yo veo a mi familia y todos tienen sus buenos coches, su esto, lo otro, trabajo, aquello, lo demás allá. Pero resulta que como fallan las cosas, entonces 2 o 3 están divorciados, se han vuelto a casar por otro lado y han empezado aparentemente está bien, pero están infelices, están amargados, están tristes, están dislocados. Y yo miro a mi familia, me decía, y yo la veo más de una vez caótica. Tantas cosas y situaciones aquí y revuelos. Pero ¿sabes qué? Yo miro para atrás y veo que hay una solidez que Dios va llevándonos. Y vamos creciendo firmes. Y cada uno de mis hijos está tomando la decisión que trae solidez y vida. Iglesia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni se nos han ocurrido. Esa es la gloria que Dios tiene preparada detrás de cada tormenta, detrás de cada azote que viene contra nuestra casa. La comunión con Dios me da la sabiduría y la revelación diaria que necesito, de la que me habla Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo ora por los colosenses y dice: no ceso de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sigue. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa es la gloria que Dios quiere derramar, el cual nos ha librado, díganlo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo le invito a ponerse de pie junto conmigo, los músicos, pasen aquí. Dios quiere mostrar su gloria como lo hizo a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Dios quiere mostrar su gloria hoy en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra ciudad. Dios no nos trajo para tener un templo bonito. A Dios le importan las vidas. Y si nos da un templo bonito es tal vez porque algunas personas necesitarán ver algo bonito para entrar y abrir el corazón. Pero Dios no necesita templos bonitos. Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere mostrar su gloria. Dios me dio una palabra y les digo sinceramente, siento que es el tiempo que Dios está queriendo hacer y tiene que ver con, hace un tiempo atrás el pastor lo leyó, quiero refrescarlo solamente. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, Centro Familiar Cristiano, prepara camino a Jehová. Endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Salgamos de la religiosidad, salgamos del legalismo, bajemos todo monte. No son las reglas lo que le va a cambiar la vida a la gente, no es el conocimiento, es la sabiduría, es la gloria, es la gracia de Dios. Y cuando bajemos todas esas barreras y nos aferremos al dador de la vida, se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios quiere dar a conocer su multiforme sabiduría a los principados y a las potestades. ¿A través de quién? A través de cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia en Efesios 3:10. Dios quiere manifestar su gloria. Que dejemos de ver las tormentas que vienen azotando nuestra casa y empecemos a ver las cosas con la perspectiva de Dios, con la visión de Dios, con la multiforme sabiduría de Dios, para que esa multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de ti y de mí. Por medio de ti y de mí, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Iglesia, si cada uno de nosotros nos movemos así, Dios quiere mostrar su gloria. Su mano no se ha cortado. Él nos quiere enseñar a caminar en el bien. Y la misericordia nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Dios es el Dios de Abraham, el Dios que cumple sus palabras, que cumple sus promesas. Yo te invito que mientras que cantamos esta canción, le digas: Dios mío, cuántas veces me has adelantado la película y me has mostrado aquellas cosas que tú quieres llevarme, que tú quieres hacer en mi casa, con mi vida, en mi lugar de trabajo, con la gente. Cuántas veces me has soltado promesas, me has hablado del tiempo por venir. Oh Padre del cielo, yo quiero moverme con tu perspectiva. Quiero ver las cosas como tú las ves. Si tú estás permitiendo estas tormentas en mi vida, no es para que la casa se me caiga abajo, es para que ahonde en mi relación contigo, es para que ponga cimientos sólidos, para que eche raíces, para que oiga tu palabra y la lleve por práctica. Oh Dios amado, y todo lo demás va a venir como consecuencia. Todo lo demás fluirá, todo lo demás se encaminará para vida. Oh Dios, quiero confiar en ti. Enséñame a pegar mi corazón a ti, como lo hizo José en medio de la soledad, sin ningún bastón, sin ningún socorro. Él se aferró a ti y en todas las cosas él fue prosperado. Pero no solamente
tú lo bendeciste, tú lo ensanchaste, sino que tú lo preparaste como buen administrador de tus riquezas y de tu gloria. Oh, querido Señor, eso es lo que estás queriendo hacer con Centro Familiar Cristiano. Eso es lo que estás queriendo hacer con cada uno de nosotros. No nos sirve la experiencia, no nos sirve el conocimiento, no nos sirve nuestro sentido de justicia, ni las reglas que podamos haber aprendido. Nos sirve tu voz, nos sirve tu corazón, nos sirve tu palabra, tu voluntad en nuestra vida. Diga la iglesia: oh Dios, tú cumplirás todo lo que nos has hablado. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada paso hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer, a pesar de la fuerte tempestad. Estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Oh, sí, Señor. Oh, Dios, tú permaneces fiel. Tu palabra no se la lleva el viento. Tu palabra es sí, amén. No pasará, pero tu palabra permanecerá. Todo lo que has dicho de mí lo cumplirás. Tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande, sí, Señor. Grande hacia mí. Oh, Señor, quiera. Alce su voz, hable con Dios, hable con Dios, hable con Dios. Dígale: Dios, perdóname porque me he centrado demasiado en la tempestad, me he centrado demasiado en la tormenta. Perdóname, quiero mirarte a ti, quiero pegarme a ti, quiero oír tu voz y hacer tu voluntad. Señor, no quiero lo que yo, no quiero apoyarme en ningún bastón, quiero afirmarme en ti, afirmarme en tu palabra. Señor, atráeme cada día a ti. Dame buenos tiempos en tu presencia, Señor. Oh Dios, que cada mañana yo pueda saber tu voluntad, oír tu voz y descubrir que tu Espíritu Santo me toma de la mano y me guía a cada paso. Oh Dios, habla con Dios allí donde está. Toma decisiones, pídele a Dios. Dice: el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, que será dada con abundancia y sin reproche. Pídele a Dios: dame sabiduría con mi familia, dame sabiduría en mi lugar de trabajo, dame sabiduría con mi negocio, dame sabiduría en cada relación que establezco a lo largo del día. Dame tu sabiduría, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Cuando se cruce un enfermo, cuando se cruce un necesitado, quiero que esa gloria se manifieste con poder. Oh Dios, las tormentas no las permites tú para ahogarnos en el intento. Las tormentas las usas para santificarnos, para llegarnos a ti, para afirmarnos en tus caminos. Oh Dios, queremos confiar en ti. Oh, queremos aferrarnos a ti, oh Dios. Padre del cielo,
para bendición, todo es para salvación. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a la noche, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. La palabra de Isaías continúa diciendo: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ven aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios, esa es nuestra roca en quien confiamos. Gracias, querido Señor. Dios está aquí. Allí donde estás, todavía hay unos minutos. Si quieres, tómate unos minutos para hablar corazón a corazón con Dios. Nosotros ya nos vamos a despedir, pero si quieres quedarte un momento más, habla con Dios y dile: Dios, yo quiero moverme con tu sabiduría. Cógeme de la mano, llévame paso a paso, enséñame a caminar. Enséñame a oír tu voz, a depender de ti, porque separado de ti nada podemos hacer. Señor, que del lunes hasta el próximo domingo que nos volvamos a ver, Señor, oh Dios, tú nos enseñes el camino de la sabiduría. Tú nos enseñes a ser sensibles a tu voz, porque tú estás cercano a todos los que te invocan y a todos los que claman a ti. Y ninguno de los que confía en ti será avergonzado ni confundido. Por eso en esta hora nos afirmamos en ti y en tus palabras y te decimos: haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Haz tu voluntad. No temeremos la tormenta, porque nuestros ojos están fijos en ti. Cumple tu propósito en nuestras vidas, en nuestras familias. Trabájanos, santifícanos, perfecciónanos. Haznos buenos administradores de la gloria que quieres poner en nuestras manos. Nos encomendamos a tu gracia, Rey. Dirígenos a cada paso. En el nombre de Jesús. Sella esta palabra en nuestros corazones y que produzca el fruto para el cual ha sido soltada. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Si quieres seguir orando, aprovecha este tiempo. Dale lugar a que el Espíritu
Espíritu de Dios hable y te muestre aquellas cosas que están todavía en ciernes para tu vida. Y los demás estamos libres para ir a nuestros hogares. Pero soy consciente, Dios está aquí y Él quiere afirmar nuestras vidas en Él. Oh Rey, gracias, 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 Señor. No queremos movernos en nuestras capacidades, nuestras capacidades, nuestras capacidades, nuestras capacidades.